Buen día a todos, aquí estamos en Radio de Base, en este programa que llamamos Pensamiento Crítico, este lunes 22 de agosto de 2016. Comenzando esta jornada, una jornada que anuncia sol a pleno y buena temperatura. Y en esta fecha, un 22 de agosto. Un 22 de agosto que recordamos como el renunciamiento de nuestra querida Evita. Aquel renunciamiento que se produjo en el Cabildo Abierto, allí en lo que es la avenida 9 de Julio, hoy el Ministerio de Salud, en aquel momento el edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Evita enferma, renuncia a su cargo por el cual había sido postulada por el conjunto del pueblo trabajador a la vicepresidencia de la Nación. Pero un 22 de agosto también, fecha emblemática de hace 44 años, un 22 de agosto de 1972, se produjo el primer genocidio hecho en clandestinidad, dando inicio a experiencias represivas que luego se sucedieron y que todos conocemos. En aquel marco de una fuerte represión, la dictadura del general Juan Carlos Onganía, que se había instaurado en 1966, llevaba adelante numerosos despidos, recortes salariales y cesantías entre diferentes sectores de la clase trabajadora. Los sindicatos opositores al gobierno fueron intervenidos o castigados a partir de la supresión de sus personerías gremiales. En 1968 se concretó una fractura en la Central de Trabajadores entre los que proponían una política de concertación con el gobierno militar, reunidos en la CGT Azopardo, y los que se planteaban no acordar con ese gobierno de dictadura, nucleados en la CGT de los argentinos. El gobierno, a través del recrudecimiento de ciertas figuras del Código Penal, profundizó además las persecuciones al activismo de izquierda de origen marxista o peronista. Esta política represiva en lo político, regresiva económicamente y retrógrada culturalmente, estimuló crecientes actos de protesta a lo largo de todo el país. Córdoba centró toda allí la actividad porque allí estaba el grueso fundamental del desarrollo industrial y era el polo de las fábricas automotrices. Allí se empezaron a dar las primeras gestas y se creó el epicentro del malestar y dio lugar en mayo de 1969 a una de las rebeliones más importantes de la década, conocida como el Cordobazo. En marzo de 1971, durante el gobierno militar de Roberto Leviston, se encendió otra vez la resistencia popular. En esta oportunidad se encendió la mecha a través de la revuelta que convocó a los trabajadores mayormente calificados y nucleados en los sindicatos como el CITRAC de la empresa Concord y el CITRAM de la empresa Materfer. Estos gremios luchaban contra los recortes salariales y la falta de libertad sindical a través de repertorios de acción de fuerte confrontación con las patronales y el Estado.
Hubo otras experiencias de movilización y organización que se dieron en Villa Constitución y San Nicolás. Entre los trabajadores del Gran Buenos Aires también ocurrió esto a mediados de 1975. Las luchas obreras se multiplicaron por todo el país, consolidando su organicidad política y sindical en defensa de sus intereses. Entre Trelew y Rawson se afianzaron distintos agrupamientos gremiales y allí también fueron concentrados los luchadores populares, porque en aquel penal de Rawson, en aquella unidad de Rawson, por estar en la estepa chubutense, se la consideró una de las cárceles de máxima seguridad, conjuntamente también con la de Misiones. La historia nos cuenta que un 15 de agosto de 1972, 25 presos políticos se fugaron de aquella unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, provincia del Chubut. 6 de ellos lograron escapar a Chile y por problemas de coordinación, 19 restantes llegaron tarde al aeropuerto y tomaron la decisión de entregarse y fueron detenidos en el viejo aeropuerto de Trelew. De allí fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sarr, en donde permanecieron incomunicados. 6 días más tarde, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. 16 de ellos murieron y 3, aunque fueron gravemente heridos, consiguieron sobrevivir. No se trató de un hecho puntual y aislado, sino de un acontecimiento que se remonta a la historia de proscripciones y represión que inauguró la Revolución Libertadora en 1955. Se extendió la dictadura iniciada en 1966, que fue responsable directa de los fusilamientos. Y esa represión alcanzó su expresión más violenta a partir del golpe de 1976. Los testimonios que fueron aportados para aquel juicio a los responsables de los crímenes ocurridos en la base Almirante Sarr pusieron en evidencia los vínculos existentes entre estas dos últimas dictaduras, tanto en los métodos empleados como en lo que respecta a la prefiguración de la identidad de sus víctimas. La masacre de Trelew fue el primer gran acto de represión clandestino contra la generación política que creció bajo el doble influjo de ese largo ciclo autoritario y de las luchas de emancipación en América Latina y particularmente en nuestro país. El entrenamiento de las Fuerzas Armadas bajo la hipótesis del enemigo interno había comenzado a finales de la década del 60 con la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Fue en ese periodo comprendido que el Estado comenzó a hacer clandestina una parte de su actividad represiva, incluyendo detenciones, torturas, homicidios y las primeras desapariciones forzadas de personas. La masacre queda así inscripta en un haz de configuraciones temporales como memoria retrospectiva del Holocausto y como anticipo del terrorismo de Estado. Este 22 de agosto, a 44 años
de aquella masacre, desde aquí, desde Pensamiento Crítico, desde Radio de Base, queremos recordar a aquellos que fueron asesinados. Ana María Villarreal de Santucho, 36 años. Humberto Adrián Toschi, 25 años. José Ricardo Mena, 21 años. Rubén Pedro Bonet, 30 años. Susana Graciela Lesgard, 22 años. Mario Emilio Delfino, 29 años. Carlos Heriberto Astudillo, 28 años. María Angélica Sabelli, 23 años. Alfredo Elías Cohn, 27 años. José Alejandro Ulla, 27 años. Clarisa Rosa Lea Place, 23 años. Mariano Pujadas, 24 años. Miguel Ángel Polti, 21 años. Humberto Segundo Suárez, 25 años. Alberto Carlos del Rey, 23 años. Eduardo Adolfo Capello, 24 años. Ricardo René Aidar, 28 años. Alberto Miguel Camps, 24 años. María Antonia Berger, 30 años. Estas tres últimas personas son las que sobrevivieron a aquel fusilamiento en la base Almirante Sar, pero hoy permanecen desaparecidas o asesinadas, producto de la dictadura cívico-militar eclesiástica que se produjo en 1976. A todos aquellos trabajadores, a todos aquellos que fueron reprimidos por aquellos años, a estos compañeros de la masacre de Trelew, por tantas y tantos que hicieron esa experiencia a lo largo del tiempo como sujeto social, de conjunto, desde aquí, nuestra memoria, nuestro reconocimiento, y decirles a todos que las experiencias de lucha que tiene nuestro pueblo no se deben olvidar. Así comenzamos Pensamiento Crítico este lunes, 22 de agosto, aquí en Radio de Base.